Los protagonistas en la FM de RCN. 6:10, saludamos a don Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga. Señor Cárdenas, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días y a todos los oyentes de la FM. Bueno, don Henry, ¿por qué llegamos a este punto de las protestas? Digamos que no son protestas, es una marcha pacífica en donde estamos haciendo que entienda la gente, que entiendan los colombianos, que al tener esta alza de 6.000 pesos en el combustible nos va a afectar a todos, en el combustible más siendo el diésel, porque todos los alimentos, todo el transporte, los bienes y servicios se transportan en vehículos de diésel, que utilizan diésel. Sí. Cuéntenos dónde van a estar la mayor parte de las protestas pacíficas. Vamos a hacer estas marchas en las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Buga, Pasto, Cúcuta, Popayán y otras que se han venido sumando, Santa Marta, Barranquilla, unas que se han ido sumando, digamos que es el sentir no solo del transportador, sino de todos los que a diario saben que el diésel afectaría el bolsillo de cada uno. Don Henry, el gobierno dice que no tiene cómo mantener este subsidio, que económicamente no da. Hay que entender que no, en este momento no nos están subsidiando nada, y eso es importante que todos lo sepan. Resulta que el costo del diésel no supera los 9.000 pesos, ¿sí? Ya puesto en las estaciones de servicio, no supera los 9.000 pesos, o sea que no están subsidiando nada. Lo que nosotros pedimos y lo que hemos podido desde la Cámara Intergremial de Transporte, hemos podido sostener el diésel al precio que está, es porque hemos sido un muro de contención contra la inflación. En el momento que se dispare este valor, la inflación se va a disparar porque todos los costos se van a subir, todo, la ropa, los zapatos, los alimentos, la industria, todo. Entonces, entiéndanos que lo primero es que no nos están dando un subsidio. Un subsidio es cuando de pronto el producto vale más y el gobierno aporta, pero en este momento no es así. Nosotros somos productores de petróleo y somos refinadores. Tenemos 2 refinerías supremamente buenas y grandes, que son las de Reficar en Cartagena y la de Ecopetrol de Barranca Bermeja. Entonces, eso es lo que tiene que entender también la gente. La gente tiene que entender que no podemos medirnos a un precio internacional, porque aquí el per cápita de las personas es máximo de $6.000 anuales. En Estados Unidos el per cápita de cada persona es de $80.000. ¿Cómo vamos a comparar los unos con los otros? Don Henry, buenos días. Lo saluda William Calderón. Para entender el tamaño de la protesta que estamos viviendo hoy, ¿qué porcentaje del gremio transportador, no de la federación suya, sino en general del gremio transportador, está anunciando apoyo a la protesta, a la movilización? Yo creería que en todo Colombia más del 80% está de acuerdo con nosotros. Hay un pequeño sector que por su ideología de gobierno no quiere apoyar las marchas, pero saben que esto sí afecta a todos los transportadores y más a los colombianos. Pero ojo con esto, hay que tener en cuenta que si sube el diésel, los niños que se transportan en los buses escolares también se van a ver afectados, los papás. Tienen que subir automáticamente esas pensiones y el transporte se les va a elevar. Las personas que de a pie que tienen que coger bus, también se les va a elevar. A eso es que vamos nosotros como transportadores, defendiendo de una manera u otra el bolsillo de todos, absolutamente de todos, no del sector solo del transporte. Don Henry, dice el adagio popular que el que tiene para el whisky tiene para el hielo. Los empresarios transportadores siempre han dicho que el alza del diésel
le traslada inmediatamente los precios a los consumidores colombianos. Eso no está comprobado económicamente. Realmente quienes prestan un servicio o venden un producto, pues simplemente tienen que ser más competitivos. El ministro ha dicho que el galón de diésel debe estar equiparable con el de la gasolina para evitar un subsidio. ¿Usted está de acuerdo con que se sigan subsidiando actividades productivas tal como lo ha hecho este gobierno? No, pero es que volvemos a lo mismo, es que a nosotros no nos están subsidiando el diésel. Eso es importante que ustedes lo entiendan y lo entienda el pueblo colombiano. En ningún momento nos están subsidiando. Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo, pues el ministro hoy habla de que tiene que subir el diésel y por qué cuando no estaban en el gobierno decía un senador en su momento: pueblo callado, pueblo clavado. O sea, ¿de dónde le sale ese parlamento de antes ahora al parlamento de hoy? Lo único que nosotros estamos hablando y levantando la mano es simplemente por todos los colombianos, no es por el sector transporte nomás. Adicional a eso, en la canasta del transporte, el 35 a 40% nosotros gastamos en diésel, ¿sí? El disparar este precio tendríamos que pasarlo al 63%. Hombre, no nos daría la plata o no nos daría el flujo de caja para poder sostener el transporte. Por eso nosotros tenemos que trasladarlo al generador de carga, pero el generador de carga también tiene que trasladarlo al consumidor final, que somos todos. Eso es lo que estamos evitando. ¿Sí me escucha? Sí, ¿Me escucha, claro. don Henry? No, don Henry, es que lo que tienen que entender los colombianos, como usted también lo explica, don Henry, es que durante mucho tiempo desde la pandemia el diésel estuvo congelado, igual que el precio de la gasolina. Y lo que no entienden los colombianos, lo que no saben, más que no lo entiendan, es que las utilidades de Ecopetrol se cruzaban con el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina, cuando esas utilidades de Ecopetrol pues bien se podrían ir para otras cosas, no para subsidiar los combustibles. Los países con combustible más barato en América Latina son, por supuesto, Venezuela, que el combustible es regalado, Bolivia y tercero Colombia. Es el momento de que Colombia entienda que las utilidades de Ecopetrol no se tienen que ir al Fondo de Estabilización de Precios, que seguir subsidiando, congelando precios, no le hace bien a las finanzas del Estado y nos engarzan, valga la palabra, otra reforma tributaria. Les recuerdo que, por ejemplo, el diésel en Ecuador está a 7.000 pesos. Ecuador está dolarizado, tiene esa fortaleza. Nosotros en Colombia no estamos dolarizados y todos nuestros insumos es en dólares porque todo lo tenemos que importar. Nosotros importamos los repuestos, importamos los aceites, importamos las llantas, importamos los vehículos y esa tasa cambiaria nos perjudica mucho. En este momento el precio del diésel se ajusta a los costos que tenemos en este momento, pero el tener esa alza nos perjudicaría mucho. Ahora, ¿para qué aceptarle tanta dádivas al gobierno nacional cuando no saben administrarlo? Es que esa es otra cosa que de pronto ustedes no ven. ¿Qué sacan con recibir miles de millones o billones cuando los desperdician, como el caso tan nombrado como el de la ONG-RD? Es que eso es lo que hay que también defender. El colombiano no puede aceptar más de que siga la corrupción dentro del gobierno y dentro de cualquier gobierno. No estoy hablando específicamente de este, pero dentro de cualquier gobierno no puede ser posible que no les alcance la plata nunca. Sépanla administrar, hay que saberla administrar, pero no con el bolsillo de los colombianos. Ustedes, digamos, parte de las quejas en las pérdidas, y aparte de lo de la CPM, es lo mucho que los ha perjudicado el tema de los bloqueos en todo el país, en la Panamericana, al sector de transporte. Y ayer nos prometían que ustedes no van a hacer bloqueos, que no van a hacer lo que, digamos, de lo que han sido víctimas también. ¿Esa posición se mantiene? Claro que se mantiene, no es el andar de nosotros, obviamente que se sigue manteniendo y simplemente queremos dar un ejemplo a todo el país de que se puede marchar sin bloquear, se puede marchar sin vandalizar, se puede marchar sin hacer ese tipo de escándalos que lo único que hacen es dañar el trabajo de los demás. Nosotros simplemente vamos a marchar por un solo carril, en todas las ciudades está parametrizado, la Policía Nacional nos va a acompañar y va a garantizar de que esto se dé,
Pero miren lo que nos pasó anoche en Valdivia, quemaron varios carros. Es que nosotros también estamos luchando y peleando en el sentido de que estamos desamparados también en carreteras. El ejército y la policía tienen las manos atadas y no nos pueden defender en las vías porque esos grupos al margen de la ley han crecido mucho y han cogido mucho poder en esas regiones. En más de 450 municipios del país están los grupos al margen de la ley con presencia descarada, porque ya pueden entrar a cualquier lado, atracar al que sea, amenazar al que sea y salen y no pasa nada. De eso es que nosotros estamos hablando. ¿Para qué tanto dinero del gobierno si no lo sabe administrar? Don Henry, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Sobre esto que usted está diciendo, las estadísticas frente a su canasta de precios se disparan porque hay un bloqueo y se demoran días en levantarlos, porque hay una protesta por cualquier razón y les trancan la vía y sus productos se pueden perder, porque van transitando por una región y hay un grupo criminal que, como usted dice, está a sus anchas, porque tienen que llegar a algún lugar y no le han hecho el mantenimiento a la vía y eso les multiplica el costo de repuestos y de operación de sus vehículos. ¿Cómo avanzar en que les ayuden a controlar todas estas rutas que finalmente es contra el bolsillo del transportador y contra el bolsillo de los colombianos que tienen que pagar mayores costos? Don Juan, usted lo ha descrito perfectamente. Perfectamente, todo lo que estamos viviendo nosotros en las carreteras, eso es. Y por eso no estaríamos de acuerdo con estas políticas que están llevando. ¿Qué hay que hacer? Hombre, ayúdenos con el ejército y realmente minorice esos grupos al margen de la ley, pero es que hoy en día los están fortaleciendo y eso nos perjudica no solo a los transportadores, a las regiones. Ya están llegando a las ciudades, están extorsionando, están secuestrando. Hombre, Juan, volvimos a los años 90. Es muy triste para nosotros como transportadores que hemos visto el avance en nuestro país. Nosotros somos los que más vemos los avances. Cuando hacen la apertura de una vía, cuando hacen la apertura de una doble calzada, cuando podemos entrar a ciertas regiones. Pero es que hoy en día estamos retrocediendo. Cada año que pasa parece que retrocedíamos 10 años. Señor Cárdenas, el ministro de Hacienda había dicho que iba a haber una escalada en los precios para que esto solamente aplicara a un centenar de empresas que tienen vehículos tan pesados que solamente consumen 20.000 galones mensuales. ¿Eso ustedes no lo tienen claro? ¿Eso ya no va a operar? No, nosotros ya lo tenemos claro desde hace rato. Hay un listado de 235 empresas grandes generadoras de carga, grandes industriales, que consumen más de 20.000 galones. Sí, una empresa de transporte, le voy a poner un ejemplo, una empresa de transporte mediana, grande, pues consume más de 100.000, pero para ellos no aplica, ¿sí? Y eso que quede muy claro también para la gente, porque la gente piensa que es que a las grandes empresas ya les quitaron el beneficio. No, nosotros, las empresas de transporte de carga que utilizan más de 20.000 galones, pueden ir a tanquear a cualquier estación de servicio, pueden ir a tanquear al precio que está hoy en las estaciones. Ese número de 235 empresas grandes contribuyentes son grandes industrias como las cementeras, como las arroceras, como diferentes tipos de industria. A esas es a las que les está aplicando, ¿sí? A la industria, pero al transportador no. Y sea grande, un transportador grande, un transportador pequeño, estamos tanqueando al mismo precio. Por eso mismo estamos luchando para que ese diésel no suba, porque nosotros tenemos el problema de que nos sube ese costo del diésel y vamos a ver cómo lo trasladamos. Desde la Cámara Intergremial de Transporte Unidos, donde está Fedetrascarga, hemos tratado de hacerle entender mucho al gobierno nacional eso. Al principio habló de que habían pocos carros de bajas toneladas que eran los que transportaban los alimentos. Estaban equivocados y les demostramos que todas las tractomulas, camiones, doble troques, sencillos, toda la tipología de carga transporta alimentos, porque en algún momento usted tiene que devolverse con alimentos o tiene que llevar alimentos a cualquier rincón del país. Son las 6 de la mañana, 24 minutos. Pues agradecemos a don Henry Cárdenas, presidente de Fedetrascarga, por darnos unos minutos esta mañana. Muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias, muy amable, Dios los bendiga. Igualmente, 6:25. A ver, profe, sáqueme de una duda. Es que estoy viendo acá
globalpetrolprices.com, Sí, ya que me es la metí. página especializada de los precios del petróleo, de la gasolina, del GLP, de la energía en términos generales. Sí. Y cuando Ya me la voy al tengo. diésel, me doy cuenta que Colombia es uno de los países del mundo con el diésel más barato. $2 con 34 centavos. Estamos a nivel de nación petrolera. O sea, si fuéramos Venezuela, Irán, Arabia Saudita, Kuwait. Usted está viendo un ranking que lo encabeza Venezuela, donde prácticamente el diésel es regalado. 0,016, o sea, es regalado, vale más una botella de agua. Luego sigue Irán, 0,022. Luego Libia, 0,11. Luego Argelia, 0,8, ya más caro. Angola, 0,83. Egipto, 0,89. Turmequistán, ya vale $1 el galón de diésel. Estoy hablando de galones, no de litros. Arabia Saudita, 1,2, $1 con 2 centavos. Kuwait, aparece Ecuador, $1 con 70 centavos. Luego, que es el primer, o sea que el primer país de la región del diésel más barato es Ecuador, que es un productor de petróleo Venezuela que y Ecuador, subsidia. sí. Y luego, y luego Bolivia, que lo subsidia, un petróleo que le regala y que le ayuda mucho a Venezuela. $2 en Bolivia. Y luego aparece, después de Azerbaiyán, Kazajstán, aparece Colombia con $2 con 34 centavos. Y sigue países, y obviamente uno debería estar como al nivel de Perú, de Chile, que es como los países de la Alianza del Pacífico, y se da cuenta, Luis Carlos, que realmente tenemos un producto subsidiado. Y los transportadores, pues ojalá fueran competitivos, siendo que haya más empresas, que haya, digamos, que haya más seguridad, porque ellos tienen razón Vamos en por la inseguridad partes. en las carreteras. Vamos por partes. ¿Podemos estar de acuerdo que el precio del diésel en Colombia es uno de los más baratos del mundo? Totalmente, aquí se lo está demostrando en la página. Aquí está demostrado. Listos. ¿Cuál es la razón por la cual hoy por hoy sea uno de los más baratos del mundo? Porque se congeló desde la pandemia, y hoy un galón de gasolina corriente vale más que un galón de diésel. Se congeló, y lo que hizo este gobierno fue empezar a subir la gasolina para dejarla de subsidiar, con un principio: que el déficit que generaba el Fondo de Estabilización de los Precios, que para eso se creó, no se cruzaran con las utilidades de Ecopetrol. Empezaron a subir la gasolina, y este gobierno ha subido mucho la gasolina y arrancó a hacer lo propio con el diésel. Esa es la decisión política. Bueno, es porque no tenemos cómo pagarlo. Exactamente. Es eso. No podemos seguir subsidiando porque nos quedamos sin plata. Porque Eso es. Ecopetrol tampoco es que está en sus mejores momentos, no puede seguir subsidiando. Luis Listos. Carlos, Don Juan. pues yo creo que esto hay que verlo en dos dimensiones. Es cierto que comparado con otros países, el diésel de Colombia está en la parte baja de la tabla. Pero no es cierto que uno pueda entender el sector transporte solo en función del precio del diésel, porque la canasta de costos incluye, que no le pasa a otros países que tienen más caro, el costo por el terrorismo, el costo por la extorsión, el costo por los bloqueos, el costo por las malas vías, el costo por lo que pierden ante unas autoridades incapaces de garantizar la movilidad, ante una fuerza pública replegada que deja corredores abandonados para que los que reinen en esos territorios sean los grupos criminales. Todo eso, Luis Carlos, hay que considerarlo, porque no es solo de diésel que se mueve el sector transporte. Entonces, ellos tienen razón, en mi opinión, en que la mirada tiene que ser mucho más integral, y tiene que ser mucho más integral, sobre todo porque es que el gobierno es culpable de muchas de las condiciones hostiles. El gobierno le va a apretar al diésel,
pero le dice que no al proyecto de Permian. El proyecto le va a apretar al diésel, pero tiene castigadas las utilidades de Ecopetrol. El gobierno le va a subir al diésel, pero no le pone atención a las vías y a la infraestructura para que los camioneros puedan rodar sin que sus vehículos sufran perjuicio. Entonces, también hay de lado y lado. Esto no es solo Ricardo Bonilla con el taxímetro para subir en 3 cuotas los 6.000 pesos. Esos transportadores, Luis Carlos, se les acaba el margen. ¿Cuánto han pagado los transportadores por la carga que se literalmente han tenido que botar cuando pasan semanas y el gobierno no es capaz de recuperar la movilidad en una vía? Es que hay que verlo de lado y lado. Don Juan, entonces creo que le va mejor a los señores transportadores cambiándole la nomenclatura a la manifestación. La manifestación es en contra del gobierno, porque les perjudicó cada una de las variables de su negocio. Pero es claro que es así, Luis Carlos. Los transportadores hoy le están reclamando al presidente de manera concreta las ofertas que le hicieron en campaña. Recuerde cuando el presidente Petro salió con su equipo a prometerles a los taxistas, a los transportadores de pasajeros de buses y a los mismos de carga que iban a tener un tratamiento preferencial en este gobierno. Y la verdad es que les ha dado la espalda. Este es un reclamo directo a Petro. Es un reclamo a todas las variables que don Juan acaba de decir, ¿o no? Sí, y yo tiendo a entender la incomodidad, la preocupación de los transportadores de carga. Es que no puede ser que no se le dé las posibilidades de realizar bien el servicio que le prestan al país, teniendo carreteras habilitadas, mire, es que infraestructura. Son los peajes, no hay carreteras, no hay seguridad, que me pareció que es gravísimo y él tiene toda la razón. Eso. Los roban, pasan por Tasajera y los roban. Pero entonces ahora le dicen paguen más. Es que es un rosario de problemas, sí. Es un rosario de los problemas donde el diésel obviamente es una parte porque los encareció, pero es que los tipos no pueden llegar a Buenaventura. No pueden llegar a Buenaventura, los paran en Lobo Guerrero, llega un señor con un machete y saliendo del túnel de la línea y los roba. Es decir, es la inseguridad, son el costo de los peajes, son los bloqueos, es el mal estado de las vías. Es decir, es un rosario de problemas que tiene a los camioneros que tienen que subir los costos y al subir esos costos sube la inflación. El diésel es una parte más de ese rosario de problemas. ¿Cuándo fue la última vía que hicieron en Colombia? No, realmente la doble calzada, que esa es la más neurálgica, Luis Carlos, que es Santander de Quilichao, Popayán, que es la que va hacia Ecuador, nada que la terminan. No, lo último que nos hemos dedicado es ¿Cuándo ha visto a Petro inaugurando una gran vía? No, y no lo vamos a ver. La última gran obra que vimos es la reconstrucción de un puente que se vino a pique aquí en la vía Bogotá-Villavicencio, el de Chirajara. Y lo de Rosas también, por la Panamericana. Y construyeron el puente, a propósito de la vía al sufrido llano colombiano, construyen la obra en el kilómetro 57 y no la recibe el concesionario porque la hicieron con la pendiente equivocada. Es que también se las traen, Luis Carlos. Y nos escuchan mucho los camioneros. Ser camionero y coger carretera a las 3 de la mañana, a las 11 de la noche, es un suicidio. Es jugarse la vida. Exactamente, esa es la verdadera protesta contra el desgreño institucional que no protege una actividad dorsal para la economía. Mejor dicho, esa es la verdadera protesta. Luis Carlos, contra el gobierno. Claro, mejor dicho, Luis Carlos, este incremento, que ellos dicen que no es que les estén quitando el subsidio, que porque no les dan subsidio, pero este incremento es simplemente el florero de Llorente de los camioneros a todos los problemas enormes que les presenta el sector para poder atender la carga en Colombia. Es apenas la excusa, la razón de ser de un detonante que tiene miles de problemas. 6:34, vamos a seguir con esto, 6:34.